Hola, yo soy el último antepasado común universal, pero me pueden llamar Luca por mi nombre en inglés. Me llaman así porque soy el ancestro en común que comparten todos los seres vivos en el planeta. El día de hoy les voy a compartir un poco sobre mí, dónde nací, cómo me originé, en general, un poco sobre mi historia. Más bien, nuestra historia. Hay muchas versiones sobre cómo, cuándo e incluso dónde nací. Aproximadamente 400 años antes de Cristo, en la antigua Grecia, tenían la teoría de la generación espontánea. Esta suponía que los seres vivos podían surgir a partir de la materia inorgánica, como que los sapos nacían del lodo y las moscas de la basura gracias a algún tipo de fuerza vital. Siglos después, se pensó que la creación de todas las cosas sobre la Tierra, así como de todas las formas de vida, se llevó a cabo por voluntad divina de uno o varios dioses, teoría que aún en la actualidad tiene miles de seguidores. No fue hasta el siglo XIX que Louis Pasteur refutó estas teorías. En su experimento, colocó caldo nutritivo en recipientes de cristal sellados y observó que no ocurría la descomposición. Sin embargo, cuando el caldo estaba en contacto con el ambiente, éste se descomponía. De esta forma, concluyó en que los microorganismos descomponedores no se crean a partir de la comida, sino que eran arrastrados a esta por el aire, demostrando que no existía la generación espontánea y que todo ser vivo debe provenir de otro de igual condición. En el mismo siglo, Darwin propone su teoría de la evolución por selección natural, que dice que todos los organismos se originaron a partir de un mismo ancestro común, yo, y que la vida fue evolucionando por un proceso de selección, donde se heredaban a las generaciones aquellas características que favorecían a la supervivencia. En tiempos más recientes han salido otras teorías, como la de la panspermia, que dice que la vida no se originó en la Tierra, sino que se creó en el espacio exterior y llegó a la Tierra a través de cometas. Sin embargo, la versión favorita de muchos inicia hace 4 millones de años atrás, cuando la Tierra era aún una bola de masa ardiente. Alexander Oparin propuso que la atmósfera terrestre primitiva contenía grandes cantidades de metano, hidrógeno, amoníaco y vapor de agua, y que estas moléculas, por causa de las altas temperaturas, los rayos ultravioletas y las descargas eléctricas, habrían provocado reacciones químicas que formarían aminoácidos, que después se convertirían en las proteínas que formarían a los primeros coacervados. Esta hipótesis fue respaldada por el científico Stanley Miller en 1953, quien simuló las condiciones de la atmósfera primitiva descrita por Oparin en un circuito cerrado, con tubos y balones de vidrio, donde introdujo los componentes orgánicos y los sometió a cambios de temperatura y descargas eléctricas. Tiempo después, aparecieron compuestos orgánicos en el líquido resultante, que antes no estaban, comprobando que la materia orgánica se podía crear a partir de la materia inorgánica. Para que todo esto ocurriera de manera natural, se requirió de las altas temperaturas, mucha presión y agua, condiciones presentes cerca de las torsiones oceánicas en las ventilas hidrotermales, donde las moléculas inorgánicas como el monóxido de carbono, amoníaco, metano y sulfuro de hidrógeno reaccionaron usando sulfuro de hierro y níquel como catalizadores, produciendo moléculas orgánicas como aminoácidos y compuestos oleosos. De estos, algunos eran atraídos por el agua, mientras otros se repelían, por lo que al unirse formaron una membrana. Al engullir otras moléculas se formó un sitio seguro para que las reacciones continuaran, formando las primeras hebras de ARN capaz de catalizar su propia replicación y la construcción de proteínas. Esto fue el primer gran paso para la vida. 400 millones de años después, los primeros organismos obtenían su alimento a partir de su entorno, por lo que serían bacterias heterótrofas anaerobias fermentadoras. Este proceso estaba limitado a la existencia de alimento en el medio ambiente, por lo que algunos organismos desarrollarían su propia forma de obtener energía, la fotosíntesis, emitiendo como residuo oxígeno, transformando la atmósfera primitiva en una zona letal, en la que el oxígeno se convirtió en un veneno mortal para los organismos anaerobios. La presión por sobrevivir fue tan grande que algunos se adaptaron y empezaron a obtener energía a partir de los nutrientes orgánicos, en un proceso llamado respiración celular, dando origen al siguiente gran paso en la historia evolutiva de la vida, la respiración oxidativa. Otros cientos de miles de años tuvieron que pasar para que se desarrollaran las primeras células eucariotas.
La teoría endosimbiótica propone que un microorganismo depredador invadió un procariota más grande, probablemente una arquea, pero el ataque fue neutralizado y el atacante se volvió residente y evolucionó convirtiéndose en la mitocondria. Más tarde trató de engullir una cianobacteria fotosintética, pero la víctima sobrevivió en el interior del atacante, y la nueva combinación se convirtió en el ancestro de las plantas y así sucesivamente. 800 millones de años atrás, las células existentes tuvieron que adaptarse a los cambios geológicos y ambientales. Algunas desarrollaron mecanismos para sobrevivir, mientras que otras empezaron a formar colonias. Con el paso del tiempo, las células se fueron especializando en tareas específicas, estableciendo asociaciones más complejas hasta dar origen a la pluricelularidad. Este cambio en la organización de los seres vivos permitió compartir de manera más eficiente los nutrientes, aumentar la resistencia ante depredadores y presiones ambientales e hizo más eficiente la comunicación entre células, pero sobre todo permitió crear un ambiente interno protegido del exterior, favoreciendo la homeostasis. Sin embargo, el paso más significativo para la vida está relacionado con el material genético, no con la capacidad de las células de producir copias genéticamente idénticas, sino con la recombinación del ADN, el proceso en el que dos células se entremezclan su carga genética, de tal forma en el que cada una de las células hijas recibe el 50% del ADN de cada una de las células progenitoras. Lo que define la reproducción sexual en eucariotas es la meiosis y la fecundación, mientras que en las bacterias se intercambian ADN por conjugación bacteriana. En este tipo de reproducción se da mucha recombinación genética. La descendencia recibe 50% de los genes de cada padre, en contraste con la reproducción asexual, en la que no hay recombinación. La reorganización genética durante la recombinación puede dar combinaciones favorables de genes a la gran mayoría de animales, plantas, hongos y protistas que se reproducen sexualmente. En bacterias, ha permitido la resistencia a antibióticos y otras toxinas, así como la capacidad de utilizar nuevos metabolitos, mientras que, en eucariotas y junto con la acción de otras fuerzas evolutivas, ha permitido la diversificación de todas las formas de vida que conocemos. La escala del tiempo geológico es el marco de referencia para representar los eventos de la historia de la Tierra y de la vida, ordenados cronológicamente. Establece divisiones y subdivisiones de las rocas según su edad relativa y del tiempo absoluto transcurrido desde la formación de la Tierra hasta la actualidad. Se divide principalmente en 4 grandes periodos geológicos, los cuales son considerados como unidades de magnitud variable. Se denominan eones, eras, periodos y épocas. La Tierra se formó hace aproximadamente 4.600 millones de años atrás. 600 millones de años después, iniciaron los primeros procesos que darían paso a la vida. A pesar de los grandes cambios geológicos y los catastróficos eventos de extinción masiva que han ocurrido, la vida ha logrado perseverar, y aunque se han descifrado algunas de las piezas clave, la historia evolutiva de la vida aún es un enigma sin resolver.